Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Si me sigues por Instagram, me encuentras como Querer Tejer. Sabes que tenemos esta manta con puntadas de popcorn al bies desde hace bastante tiempo, pero por lo menos aquí en España ha tardado bastante en llegar el frío. Y ahora pues parece que sí, que tenemos el fresquito por aquí y a muchas os apetece ya empezar a trabajar este pie de cama, manta y de paso pues bueno, podéis aplicar este punto. Os he preguntado en Instagram y bueno, si os ha ocurrido hacer cojines, bufandas, jerseys, así que lo que voy a enseñaros es cómo hacer este punto tan sencillo de intercalación de puntos popcorn al bies con punto de cable. Cuando yo digo que es un trabajo sencillo, me tienes que creer, es un trabajo sencillo. Es decir, si eres principiante vas a poder hacerla. La manta, la bufanda, lo que se te ocurra. Yo te voy a dar los múltiplos para trabajar esta puntada y tú decidirás qué quieres hacer con ella. Yo voy a trabajar con esta lana de Ziman, que me encanta comprar en Ziman por calidad-precio, ya lo sabes, si me sigues por Instagram. Así que con ella voy a trabajar y con aguja del 6, pero puedes hacerlo con la lana que más te guste. Bien, para hacer esta puntada necesitamos hacer un múltiplo de 7 más 4. Cuando decimos que hacemos un múltiplo de 7 más 4, quiere decir que tenemos que ir haciendo 7, 7, 7, 7. Por ejemplo, si vas a hacer una manta, pues puedes hacer 70 puntos, que sería un múltiplo de 7, 10 veces 7 o más. Tantas veces 7 como quieras, y una vez tengas las veces repetidas de 7 que quieras, añadirás 4 puntos. Múltiplo de 7 más 4. En mi caso he hecho 14 más 4, 18 puntos. Para la primera fila vamos a levantar un punto cadena para poder movernos bien. Nos vamos a ir al segundo punto desde nuestra aguja y fíjate, cuando te digo que es algo fácil, es que es fácil. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que nos vienen. ¿Vale? Tú si aquí estás haciendo una manta tendrás más puntos. Yo he hecho múltiplo de 7 por 2, es decir, 14, más 4, tengo solo 18 puntos para la muestra. La primera fila, súper sencilla, un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. La siguiente fila, levantamos 2 cadenas. Este va a ser nuestro punto de margen, es decir, va a ocupar el primer punto. Estas 2 cadenas ocupan el primer punto. Nos vamos al siguiente, que lo tenemos aquí, al siguiente punto bajo, y lo cogemos así por delante. Y vamos a hacer un punto alto a relieve por delante. Esto también es una puntada básica de ganchillo. Coges hilo, te vas al siguiente punto, lo coges así por delante. Ahora estamos montando el entramado de la pieza que quieras hacer y hacemos punto alto a relieve por delante. Bien, 2 cadenas que ocupan el primer punto, que sería nuestro punto de margen, y 2 puntos altos a relieve por delante, ocupando los 2 puntos bajos de la vuelta anterior. Estos 2 puntos por detrás te comen 2 puntos, por tanto, fíjate bien dónde debes clavar tu aguja. Debes dejar 2 puntos libres detrás. Si no, estarías haciendo puntos de más, ¿vale? Pero es muy sencillo, vas a ver que lo vas a ver muy fácil. Acto seguido vamos a hacer 5 puntos altos clavados pues en el punto correspondiente del punto bajo de la vuelta anterior. 5 puntos altos. Listo. Bien, hemos hecho 2 cadenas, que son el primer punto, 2 puntos de cable o puntos por relieve por delante y 5 puntos altos. Ahora vuelvo a buscar el siguiente punto bajo y lo hago en punto alto a relieve por delante. Y el siguiente nuevamente también lo hago en punto alto a relieve por delante. Y continúo esta secuencia, es decir, ¿ves? Te ocupa 2 puntos por detrás, esto es importante que lo veas bien para saber dónde tienes que clavar, y voy a seguir la secuencia, es decir, la primera fila, tan larga como tengas tú tu cadena, va a ser así: 2 puntos a relieve, 5 puntos lisos, 2 puntos a relieve, 5 puntos lisos, 2 puntos a relieve, 5 puntos lisos. Siempre el primero, recuerda que son 2 cadenas de subida, que es el punto de margen, y los siguientes 5 puntos lisos, 2 a relieve por delante, 5 puntos lisos, 2 a relieve por delante. Bien, 1 y 2 a relieve por delante. Y acabaremos haciendo nuestro punto de margen. Si el punto de margen de nuestro inicio fueron 2 cadenas de subida, en este caso haremos un punto alto clavado en el último de nuestros puntos de la cadena, tan larga como la tengamos. Y esta secuencia la vas a hacer tan larga como sea tu múltiplo de 7 más 4, ¿vale? Fíjate, las 2 cadenas son el punto de margen, aquí lo tenemos, después hemos hecho 2 puntos a relieve por delante ocupando 2 puntos de la base, luego 5 puntos lisos,
Luego nuevamente 2 puntos a relieve por delante. Aquí la única dificultad es que no hagas puntos de más. Y para saberlo, si por ejemplo has hecho, yo en mi caso he hecho 18 cadenas, en la siguiente fila y todas las consecutivas, siempre que estemos detrás van a ser igual, son de puntos bajos, es ideal que cuentes, ¿vale? Yo por ejemplo aquí en esta tercera fila, todas las filas por detrás son simplemente de puntos bajos, he contado mis puntos, veo que tengo 18 puntos, por tanto no he hecho ningún punto de más. Bien, ahora vamos a hacer ya el entramado del punto en sí. Levantamos 2 cadenas que serán el punto de margen y cogemos la lazada. Vamos a ir a buscar no el punto bajo de la vuelta anterior, sino el punto que hicimos en cable. Y vamos a hacer un punto alto a relieve por delante pero extendido. Eso quiere decir que vamos a pasar primero por un arito, luego por 2 y luego por los otros 2. Así. Vamos a volverlo a hacer. Cogemos hilo. Nos vamos a buscar el punto cable que hicimos en la vuelta anterior, a la anterior, cuando estábamos por delante. Y hacemos un punto alto a relieve por delante, pero pasamos por 1, por 2 y por 2, es decir, un punto alto a relieve por delante extendido. Es importante que esta puntada no la tenses, porque si no fruncirás el trabajo, ¿vale? Es mejor que intentes soltar todo el hilo que puedas. Ahora a continuación tenemos los 5 puntos altos que hicimos sin tener ningún relieve, estos 5 puntos de aquí. Pero aquí hicimos, en la vuelta anterior hicimos 5 puntos bajos por detrás. Bien, pues en esos 5 puntos que visualizas entre las cadenas a relieve de un margen y del otro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 puntos altos y en el tercero de esos 5 puntos vamos a hacer un punto popcorn. El punto popcorn es un punto básico de ganchillo que consiste en hacer 5 puntos clavados en el mismo punto de base, 5 puntos altos, como estás viendo, 5 puntos altos. Y una vez acabados, sacamos la aguja, venimos al primer punto que hicimos de delante hacia detrás, cogemos ese arito que dejamos, pasamos y ajustamos con una cadena. Esto es un punto popcorn. Ahora nos quedarán 2 puntos. Recuerda que entre cableado y cableado teníamos 5 puntos. Pues hacemos 2 puntos lisos y en el del centro un popcorn. ¿Sí? Ahora volverás a tener los puntos cableados. Pues volveremos a no tensar nuestro hilo y volveremos a hacer, siempre que estemos en la parte de delante, cableado sobre cableado, es decir, un punto alto a relieve extendido. Cojo hilo, voy al punto, lo cojo de esta forma, paso. Paso por 1, cojo, paso por 2, cojo, paso por 2. Bien, así. En los siguientes 5 puntos no vamos a hacer popcorn y esto es lo que vas a hacer en toda tu secuencia. Yo aquí la tengo pequeñita porque estoy haciendo una muestra, pero si tú tuvieras más grande, pues ahora harías 5 puntos sin hacer ningún popcorn, harías el cableado y en la siguiente secuencia de 5 volverías a hacer el punto popcorn. En este caso, como ya acabo aquí, hago mis 5 puntos sin hacer el punto popcorn. Una sí, una no, una sí, una no, en caso de que tu cadena sea más larga. Y siempre cableado sobre cableado. Esto es muy sencillo. Siempre que estés en la parte de delante de la labor, aquí no hay pérdida. El cableado siempre es igual. Y siempre acabamos haciendo un punto alto en el último punto, que será el punto de margen. ¿Vale? En caso de que aquí lo tuvieras más largo, pues seguirías haciendo exactamente lo mismo. Uno sí, uno no. Por detrás ya nos lo sabemos. La fila de detrás siempre es de puntos bajos. Levantamos una cadena y aquí pues es ideal que cuentes, ¿vale? Debes tener los mismos puntos con los que partiste. Yo en este caso en esta muestra tengo 18, pues 18. Levantamos 2 cadenas y nos volvemos a colocar delante. ¿Sí? Es muy claro aquí cuánto es delante. Las 2 cadenas son el primer punto o punto de margen. Cuando nos encontramos un cableado, siempre hacemos el cableado, tampoco tiene pérdida. Cojo el hilo, me voy al punto a relieve y lo hago punto alto a relieve extendido. Bien, en la fila anterior, cuando estuvimos por delante, hicimos en los 5 puntos primeros punto popcorn. En esta fila siguiente, cuando estamos por delante, lo único que vamos a hacer es puntos altos independientemente de si en la secuencia anterior hicimos puntos popcorn o no. Es decir, esta fila va a ser simplemente de puntos altos y puntos de cable. Aquí hago mis 5 puntos altos y aquí hago mi punto de cable. Y esto lo vas a hacer tan largo como tengas tú
tu secuencia, ¿vale? Si lo tienes más largo, pues habrás hecho más veces la intercalación de una con punto popcorn, una sin, una con, una sin. Pero ves, esta siguiente fila, que es muy sencilla, lo que hacemos es, la siguiente vez en la que nos encontramos delante, hacer un punto alto en cada punto sin hacer popcorn. Es decir, una de las veces que estamos delante hacemos popcorn, otra no. Y las de detrás, pues ya sabes que siempre son a punto bajo, o sea que es un punto muy muy fácil y que lo coges enseguida. Cableado siempre igual también. No hay pérdida. Cableado sobre cableado, es decir, punto alto a relieve extendido por delante y en el último punto, punto alto, que será el punto de margen. ¿Qué hacemos cuando estamos detrás? Puntos bajos, no hay pérdida. O sea que vamos a volver a repetir, levantamos una cadena y punto bajo. Siempre por detrás filas de puntos bajos que nos sirven para movernos hacia el inicio de nuestra labor nuevamente. Contamos en esta fila los puntos para que no nos hayamos dejado ninguna. Esta es la parte de detrás y no tiene pérdida, siempre es punto bajo. Volvemos a estar delante. Levantamos 2 cadenas, que son el primer punto de margen. Cableado sobre cableado. Es que es muy muy fácil de hacer. Listo, pues cableado sobre cableado. Y ahora, después de haber hecho la fila anterior cuando estuvimos delante en la que no hicimos ningún popcorn, vamos a volverlo a hacer. ¿Pero dónde? Justo donde no lo hicimos en la vuelta anterior, para que nos quede este efecto de bies. Fíjate, este efecto de bies se consigue intercalando los puntos popcorn. Es decir, ahora vamos a volver a hacer una fila de punto popcorn después de haber hecho una en la que hemos hecho puntos lisos, pero vamos a intercalar esos popcorns, es decir, ves que es muy sencillo. He hecho mi punto de cable, vuelvo a estar delante. En la fila anterior, cuando estuve delante, no hice ningún popcorn, simplemente hice puntos lisos. Y ahora voy a volver a tomar la fila de popcorns, pero lo voy a hacer al contrario. Es decir, si en esta fila anterior, siempre hablamos fila o entre la parte anterior del cableado hicimos popcorn, ¿ves? Aquí no hicimos popcorn, pues aquí sí que lo haremos. Siempre acuérdate que esto ocupa 2 puntos para no perderte, ¿vale? Porque a veces no sabes bien dónde clavar, tienes que saltar 2 puntos por detrás. Estos 2 puntos por detrás tienen que quedar libres. Y ahora en esta fila volvemos a retomar los popcorns, pero cambiamos la secuencia. Es decir, si en esta fila no hicimos popcorn, aquí sí que lo haremos. Es decir, igual que hicimos antes, hacemos 2 puntos altos. En el tercero, clavando en el mismo punto, hacemos 5 puntos altos. Sacamos de delante hacia atrás, cojo, ajusto, punto popcorn y nuevamente 2. Fíjate que hay 5 puntos siempre entre cableado y cableado. Y lo único que estoy haciendo es volver a hacer la fila de puntos popcorns, pero al contrario de lo que hice en la fila de popcorns anterior. Es decir, donde entre cableado y cableado hice popcorn, no hago, y al revés. Por detrás siempre puntos bajos, no hay pérdida. Esto es para poder girar y volver a colocarnos delante. Y ahora, ¿qué nos tocaría hacer? Nos colocaríamos delante nuevamente y nos tocaría hacer una fila, cableado siempre igual también, punto alto extendido. Nos tocaría hacer una fila de puntos altos sin popcorn. Cada vez que estamos delante, una con popcorn, otra sin popcorn. Como en la anterior hicimos popcorn, en esta, bueno, lo haremos. Hacemos 5 puntos lisos entre cableado y cableado. Y esto es lo único que vamos a hacer. Cada vez que llegamos al cableado, hacemos nuestro cableado. Y como en la fila anterior, cuando estuvimos delante, hicimos popcorn, en esta no vamos a hacer. Es decir, vamos a hacer simplemente 5 puntos lisos, independientemente de si en la vuelta frontal anterior hicimos punto popcorn o no. Fácil, ¿verdad? Las vueltas de atrás siempre son puntos bajos. Y las de delante, en una de ellas hacemos puntos lisos y en la otra hacemos puntos popcorn, pero justo en donde no habíamos hecho el popcorn anterior. El cableado siempre es igual, punto alto a relieve extendido, y el punto final también siempre es igual. Seguiríamos siempre igual, es decir, por detrás puntos bajos. Después de haber hecho una fila en la que no hice popcorns,
acabo de hacer mis puntos bajos, me tocará hacer popcorns nuevamente, es decir, me colocaré nuevamente delante, haré mi punto cable extendido, siempre esto igual, punto cable sobre punto cable, y me fijo en cómo tengo la vuelta anterior. Aquí no hice popcorn en esta parte, ¿ves? La primera no hice. Aquí me tocará hacerlo ahora. En el que tengo más lejos, es decir, aquí ahora en esta segunda parte de la vuelta en la que estoy delante nuevamente, aquí haré mi popcorn en el tercer punto siempre. De los 5 que dejamos libres, en el tercero. Ahí hago mi popcorn y luego los otros 2 puntos que me quedan. ¿Ves? Siempre guíate. Este está más cerca y este está más lejos. Ahí es donde tienes que hacerlo para intercalarlo, ¿vale? Y entonces hago mi cableado en punto alto a relieve extendido y en la siguiente secuencia de 5 puntos no hago popcorn. ¿Ves? Lo tengo más cerquita y este más lejos. Donde está más lejos hago el popcorn. Donde lo tengo más cerca no. Y luego ya es ir siguiendo la secuencia. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. El cableado siempre es exactamente igual. Y al final siempre acabamos haciendo un punto alto sobre nuestro último punto, que es el punto de margen. Y ya otra vez sería repetir por detrás puntos bajos, por delante una fila sin puntos popcorn, es decir, ahora haríamos nuevamente una fila de puntos bajos y luego una fila de puntos altos sin popcorn, sería esta de aquí, ¿ves? Fila de puntos altos sin popcorn, nuevamente una de puntos bajos y nuevamente otra de popcorn, fíjate, intercalado. En donde tengo el punto más lejano, ahí es donde debo empezar haciendo el popcorn y luego ir siguiendo mi secuencia. De esta manera verás que te va a quedar el punto popcorn intercalado de esta forma tan sencilla y realiza un punto al bies muy bonito, muy elegante, muy sencillo de hacer. Y me habéis dicho por Instagram que va a quedar muy bonito rematado con borlones, así que esta tarde, lluviosa y de mucho viento por aquí por lo menos, pues voy a ver si acabo esta mantita y bueno, cuéntame qué harías tú con ella. Quedaría muy bonita en una bufanda, también en una chaqueta, en un cardigan, en cojines. Es muy sencillo de hacer, tan largo como tú tengas, vas haciendo estas puntadas tal como te las he explicado y nada. Espero que te haya gustado. Acuérdate de compartir el vídeo, de comentarlo, ¿vale? Eso siempre me ayuda muchísimo y que te espero en Instagram porque ahí siempre nos vamos enseñando los proyectos que voy a ir subiendo antes de que suban al canal. Y aparte, si tú, por ejemplo, tienes algún proyecto que has hecho del canal, la forma de mostrármelo es por Instagram, que es donde suelo estar más activa. Gracias, ha sido un placer. Hasta pronto.